tema muy interesante dentro de la planificación estratégica son las oficinas de proyectos. Bueno, no necesariamente proyectos, ¿ok? No debemos inferir que una PMO es necesariamente una oficina que maneja exclusivamente proyectos. Puede ser programas, puede ser portafolios, puede ser proyectos, programas o portafolios. Pero independientemente de la etiqueta, este es un ente o una entidad que sirve, gestiona, apoya, entrena o capacita, ¿verdad? Ayuda a todas las partes interesadas a través de un sinnúmero de servicios y o productos específicos. Esta parte es muy importante, a alcanzar valor y beneficios tangibles. Es decir, todas las PMO tienen, ni siquiera deben, yo diría que ni siquiera deben, tienen que agregar valor. No el 50% de las veces, no el 75%. Siempre una oficina de proyectos siempre tiene que agregar valor a la ecuación. Es algo que quiero que se lleven, es un mensaje que quiero que se lleven claro de este curso. Definitivamente agregan bien implementadas, agregan valor estratégico. Vamos a ver esto en más detalle. Algunos datos interesantes sobre las PMO. Fíjate que en este estudio de Stanley se afirma que más del 75% de las organizaciones que establecieron una PMO la cerraron. Más de 75%, esos son 3/4 partes. La cerraron o la clausuraron o la cancelaron esa iniciativa porque no demostró valor agregado. Así que el por qué es muy importante cuando estemos estableciendo una PMO. En la segunda viñeta, fíjate que vemos que Hobbs y Aubrey informan que casi el 50% de todas las PMO fueron vistas como demasiado costosas y que contribuían poco al rendimiento de los proyectos y programas. Por otro lado, vemos que el 41% de las organizaciones con una oficina de gestión de proyectos o PMO en toda la empresa informaron, eso fue para el 2018, que cuando estas son efectivas, están altamente alineadas con la estrategia de la organización. Crear una PMO porque la empresa me lo exige, porque las demás, mi competencia lo tiene, por otras razones que se divorcian de ese aspecto estratégico, eventualmente les va a crear problemas. Otro dato sumamente interesante y que lo hemos visto es que las organizaciones o las estructuras de las PMO están regularmente asociadas no solamente a la estructura organizacional, sino a la cultura organizacional. Eso les ayuda a ser más efectivas. Fíjense que tenemos, como bien indica el PMI, tenemos varias estructuras organizacionales. Y esto es algo que debemos entender cuánta libertad o cuánta flexibilidad ofrece una estructura versus otra estructura. Ustedes van a leer más sobre esto, pero quiero que vean, por ejemplo, en el porciento o el nivel de autoridad que tiene el director de proyecto. Fíjate que en una empresa, en una organización, en una estructura funcional, tiene poca o ninguna autoridad. Por el contrario, cuando nos vamos al otro extremo de las estructuras proyectizadas u orientadas a proyectos, es casi total el nivel de autoridad que tiene. De la misma forma, podemos entender que una oficina de proyectos
dentro de una estructura funcional, pues limita las opciones de la oficina de proyectos. Hay oficinas de proyectos que básicamente son repositorios de procesos, de métodos, de plantillas, de flujogramas, etc. Y quizás si la organización es funcional, pues probablemente aquí ese tipo de PMO le sirva a ese tipo de estructura. Pero una PMO que sirva puramente de repositorio a una organización proyectizada, pero el valor que va a estar proveyendo es menor. Ese tipo y los diferentes sabores matriciales, desde la matriz débil hasta la matriz fuerte, son elementos que tenemos que tener en consideración al nosotros decidirnos por una oficina de proyectos, programas o portafolios. Aparte de eso, si se acuerdan, debemos tener en consideración la madurez organizacional, la cultura organizacional y la madurez en gestión de proyectos, que la vamos a estar viendo en otra de las unidades. Las fases o los procesos medulares para la implantación de una PMO, estos pueden cambiar, pero podemos, en los pasados 25, 26 años, yo he notado que estos son los pasos más estandarizados, si podemos llamarlo o etiquetarlo de esa forma, al momento de establecer una o implantar una PMO. Debemos comenzar por entender, como bien predica la estrategia de gestión para proyectos, que ya lo hemos visto, y el pensamiento estratégico. Debemos entender el contexto, debemos hacer un avalúo de la situación actual. ¿Cuál es mi estructura? ¿Cuál es mi madurez organizacional? ¿Cuál es mi cultura organizacional? ¿Qué pretende resolver, satisfacer esta oficina de proyectos? ¿Cómo empatizo con los diferentes clientes internos y externos? Una vez yo tengo esa información, yo puedo entonces planificar o comenzar la planificación de esa PMO. Y es solamente comenzar esa planificación para manejar el cambio organizacional. Teniendo en consideración los resultados de los avalúos que mencionamos en el primer punto, se van a comenzar a hacer una ruta de implantación que típicamente puede funcionar por iteraciones. ¿Cómo vamos a ir manejando este cambio organizacional? Eso nos permite hacer ajustes adicionales basado en cómo nuestra matrícula o nuestros interesados están reaccionando a ese cambio. Aparte de eso, ese tipo de ajustes también me facilita la transición y, muy importante, la sustentabilidad. Una vez la oficina de proyectos está implantada, ¿cómo se va a mantener? ¿Cuáles son las tareas o procesos rutinarios de apoyo? Quizás es una oficina que va a comenzar estableciendo un método. Esto es un ejemplo nada más, estableciendo un método. Quizás va a comenzar con el dominio de proyectos y una vez dominen varias de las buenas prácticas, escalar a algunas buenas prácticas de programa y algunas otras buenas prácticas de portafolio. Ese tipo de ajustes que está en el cuarto paso nos va a llevar también a la reevaluación. Estamos con estas buenas prácticas, estamos aumentando nuestra madurez organizacional, estamos siendo efectivos en allanarnos y ayudar y contribuyendo a alcanzar los objetivos estratégicos. Este ciclo es el que regularmente usted se podrá encontrar con otros
modelos, pero que básicamente refrasean estas fases o procesos medulares para implantar una PMO, pero en resumen es usted identificar o evaluar los diferentes entornos, usted comenzar a identificar una ruta de implantación, es decir, se comienza esa planificación, se comienza a implantar en las diferentes iteraciones los cambios que hemos identificado, se evalúan esos cambios y se reevalúan y o ajusta el modelo o el proyecto, porque esto es un proyecto, el proyecto de implantación de esa PMO. Preguntas y o comentarios, les voy a agradecer que me los hagan llegar a través de los diferentes medios de comunicación de esta plataforma. Gracias.